Bien, buenas tardes, hermanos, hermanas. Sean todos bendecidos. Que el Señor les siga guardando, nos siga cuidando, siga bendiciendo sus vidas. Y estamos en este tiempo en los que yo quiero compartirles la palabra de Dios. Algo que va a ser de ayuda para sus vidas. Esta palabra que va a ser de ánimo, de bendición, de esperanza para todos nosotros y para aquellos que no conocen a Dios. Y esta enseñanza yo le puse por título La urgencia del conocimiento de Dios. La urgencia del conocimiento de Dios. Acompáñenme ahí a donde estás. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar con este tiempo en la palabra. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, porque nos has ayudado, nos has guardado. Ponemos este tiempo en tus manos. Que nos ayude, Señor, y que quede grabada en nuestros corazones tu palabra, Señor, para que seamos cambiados y transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos hemos preguntado, o si no nosotros, habrá personas que se han preguntado, ¿y qué tengo que hacer yo para ir al cielo? ¿O qué tengo que hacer yo para acercarme a Dios? Si realmente soy tan pecador, si realmente no puedo dejar de practicar cierto pecado que está atormentando mi vida, que me está haciendo preso de esos pecados. Y yo les quiero decir en esta hora que hay un tiempo, que hay un momento en el que Dios se acuerda de nosotros y a través de su palabra, nos da un ánimo, nos da una esperanza y nos instruye para saber qué debemos hacer. Lo importante de esto es que nosotros tengamos el conocimiento de Dios, que sepamos quién es Dios. Y les voy a hablar una parte de la palabra. Si me acompañan, si tienen ahí su Biblia, y si no, escúchenla. Es en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿A ustedes se les hace conocido hablar de estas cosas? ¿A su alrededor han escuchado este tipo de comentarios, este tipo de pecados? Dice: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esta es la palabra que hoy yo quiero enseñarles, que hoy yo quiero que ustedes aprendan y que ustedes sepan, porque esto es lo que salva, lo que nos salva de todo pecado, aunque estemos en la práctica de algún pecado y que no hayamos podido dejar, o que el mundo se esté perdiendo en la práctica de todos estos pecados que menciona aquí el libro de la palabra de Dios. Pero hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Dice la palabra que el pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento de Dios. Y en lugar del conocimiento de Dios, la gente sigue viviendo en sus delitos y pecados, sigue hurtando, sigue mintiendo, sigue robando, sigue adulterando, sigue, dice, en homicidio tras homicidio. No le ha interesado al mundo conocer quién es Dios. Entonces, habrá mucha gente que pueda decir que no puede dejar de pecar, que no puede dejar de hacer lo que viene haciendo, lo que viene practicando. Y realmente no va a poder.
Realmente no va a poder por sí solo. El hombre no puede dejar de pecar porque traemos una naturaleza de pecado. El hombre necesita forzosamente el conocimiento de Dios, el que lo va a hacer libre, el que le va a dar vida, porque como dice la palabra, el hombre vive o el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y el enfoque que yo le quiero dar a esta escritura es que la urgencia que necesitamos, la urgencia que necesita el mundo del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si conocemos a Dios, seremos capaces de dejar el pecado, seremos capaces de dejar de pecar, seremos capaces de dejar de practicar o de llevar a cabo toda práctica de pecado que no agrada a Dios. El mundo se está perdiendo en sus delitos y pecados. El mundo no sabe para dónde va, pero nosotros tenemos que darles a conocer quién es Dios. Nosotros tenemos que enseñarles, nosotros tenemos que mostrarles quién es Dios. Y ustedes habrán oído, estamos tan cerca de todo este tipo de cosas. Estamos tan rodeados de todo este tipo de circunstancias, que no fue la excepción en los tiempos cuando vivió el profeta Oseas. No fue la excepción. Se vuelven a repetir los tiempos, o quizás nunca ha dejado de ser. El pecado siempre ha existido. La práctica del pecado siempre ha sido. Pero también el desconocimiento de Dios, creo que en estos últimos tiempos se ha agravado. La gente no quiere conocer a Dios, a la gente no le interesa saber nada de Dios. Por eso la gente se está perdiendo, se está muriendo. Por eso la gente se va a un destino, a una vida eterna, más bien a una muerte eterna sin Cristo. ¿Y a qué se refiere o qué es lo que Dios pide? Dice aquí que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento de Dios. Si el pueblo conociera, si las personas conocieran quién es Dios, dejarían de pecar. Si las personas conocieran quién es Dios, dejarían de practicar el pecado. No hay otra manera de que el pecado deje de estarnos asediando constantemente. No hay otra manera, sino es que nosotros vivamos siempre buscando a Dios, siempre buscando qué es lo que a Dios le agrada. Y quizás haya muchas definiciones de qué es el conocimiento de Dios. Pero yo les voy a dar unos cuantos puntos para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere, cómo es que nosotros podemos buscar el conocimiento de Dios para ser libres de todas estas ataduras del pecado. El conocimiento de Dios es creer en Él, porque si tú crees en Él, le vas a obedecer. Si tú crees, si tú sabes quién es Dios, no te va a costar trabajo obedecer lo que Dios te está pidiendo, lo que Dios te está demandando. El conocimiento de Dios es saber qué es lo que le agrada a Dios. Porque si tú vives para agradar a Dios, dejarás de hacer cualquier práctica que a Él no le agrada. Porque si tú sabes, si tu interés es que Dios se agrade contigo, tú guardarás una vida en santidad y tendrás la capacidad de decirle no a aquello que a Dios no le agrada. El conocimiento de Dios es caminar con Él, así como Dios se agradó de Noé, como Dios se agradó de Enoc. ¿Por qué? Porque caminaron con Él. ¿Y qué es caminar con Él? Caminar con Él es estar de acuerdo con lo que Él dice en su palabra, estar de acuerdo con lo que Él habla a través de su palabra. El conocimiento de Dios es poner toda tu confianza en Él. Poner toda tu confianza en Él, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que no le agrademos a Dios es muestra de que no le conocemos. El conocimiento de Dios es amarlo, es amar al prójimo, porque aquí, como vimos en lo que acabamos de leer, dice que el pueblo no amaba a su hermano, por tanto, hurtaba, le robaba, le mentía a su prójimo,
adulteraba con su prójimo, ¿sí? Y ustedes saben que esos 2 mandamientos en donde se encierra toda la ley es: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este pueblo no estaba amando a Dios, por lo tanto tampoco estaba amando a su prójimo. Y en eso se manifestaba, en que era un pueblo corrompido, era un pueblo cargado de pecados. En eso se manifestaba, que si no amaban al prójimo, mucho menos amaban a Dios, mucho menos tenían el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Conocer a Dios es buscarlo en oración, buscarlo en intimidad. ¿Qué es conocimiento de Dios? Conocimiento de Dios es saber escucharlo. ¿Cuántas veces tú te has detenido en tu vida diaria a preguntarle a Dios, a decirle: Señor, háblame? Señor, no te he escuchado. Señor, ¿por qué no me quieres hablar? ¿Por qué no he escuchado últimamente tu voz? Y no estoy hablando de que tú leas o no leas la palabra. Tú me puedes decir: sí, es que yo sí estoy leyendo. Una cosa es leer, porque ese es el conocimiento también que viene a través de la palabra. Pero hay un conocimiento de cercanía, de búsqueda personal, cada uno con Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Es que tú sepas lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Lo que le gusta que hagas y lo que no le gusta que hagas. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Porque cuando tú conoces a Dios, tú te apartas del pecado. Cuando tú conoces a Dios, ya no te interesa más seguir en esa práctica de pecado. El pecado no mata a la gente. Mata a la gente el desconocimiento de quién es Dios. El desconocimiento, porque Dios es un Dios santo y que nadie que no viva en santidad, que no busque la santidad, se puede acercar a Dios o que Dios se acerque a Él. El pecado va a estar, el pecado va a prevalecer mientras nosotros tengamos desconocimiento de quién es Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú vas a dejar de pecar. Cuando tú sabes que Dios es un Dios santo, tú vas a saber que tú no te puedes acercar a Dios estando en pecado. Y vas a tener la convicción y vas a saber que tienes que dejar todas esas cosas porque Dios te da la capacidad de poder hacerlo a través de su Santo Espíritu. Lo que te puede hacer libre de la muerte, de la condenación del pecado, es que tú sepas quién es Dios, qué hizo Dios por ti, que mandó a su Hijo, a su único Hijo, a morir por ti para liberarte del pecado. Cuando tú conoces a Dios, quedas en libertad, porque el pecado ya no se enseñorea más de ti, ya no se enseñorea más de ti. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Pero Dios, ahí en la cruz del Calvario, venció a la muerte. Vemos otro pasaje en Isaías 5:11, que comentaremos en el próximo video, que comentaremos en la segunda parte. Pero yo lo que quiero que te quedes con esto: tenemos que buscar el conocimiento de Dios. Tenemos que mostrarle al mundo, a aquellos que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, tenemos que mostrárselos, porque eso es lo que les va a salvar de una muerte eterna. Porque Jesucristo dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Tenemos que buscar esa vida en abundancia a través del conocimiento de Dios. Con esto terminamos, hermanos, y esperamos la segunda parte de esta conferencia. Que Dios los bendiga.